Antes de empezar a crear personajes, veo conveniente que hablemos sobre ciertos temas en pixel art. Bueno, vamos a hablar sobre temas que son las proporciones, control de líneas, jaggis, curvas y líneas. Ok, son temas muy importantes. Lo primero que vamos a hacer son crear personajes. Entonces, cuando creamos personajes, tenemos que entender la composición de un sprite, de un personaje. Y bueno, para eso tenemos que abordar las proporciones, que va a ser el primer tema. Aquí tenemos unos sprites que estos de acá son un pixel art un poquito más moderno. Y luego tenemos un pixel art un poquito más clásico. Los espacios que tenemos acá son 3 espacios que vamos a hacer de prácticas, pero no hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo meramente teórico. Es decir, vamos a ver la composición de un personaje. Bueno, lo primero que tenemos vamos a analizar todos estos los hice yo, así que podrán descargarlos y podrán analizarlos y podrán modificarlos si gustan y podrán usarlos también. Lo primero que veremos será la cabeza. La cabeza es el tema fundamental en un personaje porque la gente suele ver la cabeza primero. La cabeza es donde suele ver la personalidad, los detalles, los ojos, el carisma. Y la cabeza es parte fundamental en el cuerpo. Entonces, lo primero que veremos será contrastar cuánto mide la cabeza con el resto del cuerpo. Y bueno, lo selecciono, vamos a bajarlo un poco y vemos que la cabeza cubre la mitad. Vamos a devolverlo, vamos a ver esta otra. Vemos que aquí también cubre la mitad del cuerpo. Voy a bajarlo un poco. Vemos que cubre la mitad del cuerpo. ¿Lo ven? Ahora, en podemos ver que aquí no. Aquí ya la cabeza cubre mucho más. Digamos que la cabeza llega hasta acá. Lo que tenemos de cuerpo es incluso menos. O sea, es como una tercera parte de lo que representa. Es la mitad. El cuerpo representa la mitad de la cabeza, pero se ve bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? O sea, ¿por qué aquí algunos son la mitad y el resto, y en esta, por ejemplo, no? Bueno, en las proporciones, cuando hablamos de anatomía, en el dibujo tradicional se suele medir los cuerpos con cabezas. Y en los cuerpos de los niños se suele decir que el cuerpo completo, contando la cabeza, representaría 4 cabezas. Es decir, tu cabeza, luego en el pecho tenemos otra cabeza, en el abdomen, en las piernas, y mide 4 cabezas el cuerpo de un niño. Hablamos de un niño de 4 o 6 años. Y en pixel art la cabeza es donde suelen ir los detalles. Aquí, por ejemplo, no tenemos tantos detalles, es decir, el pixel art que tenemos es de 16 por 16 y no podemos abarcar mucho, pero la cabeza es una parte fundamental. Eso es lo que quería decir. Ahora, si nos fijamos en lo que son los brazos, por ejemplo, los brazos de ese sprite son muy pocos píxeles y luce bien. Aquí lo que tenemos simplemente diríamos que los brazos son esto. Esos son los brazos y acá diríamos que los brazos son estos. Es decir, cubren una parte muy pequeña de lo que es el sprite. Las piernas diríamos que son estos y igualmente para esto son unos pocos píxeles. Ahora, si nos vamos en las piernas de este otro, vemos que son un poco más de píxeles y en las piernas de este otro personaje diríamos que sería esto más o menos. Si nos fijamos en aquí ya podemos ver un poco más las extremidades pues es un esqueleto y está un poco más descubierto. Diríamos que los brazos serían esto y por el otro lado también, y las piernas sería esto. Entonces vemos que los ojos serían unos 2 píxeles. Bueno, aquí le faltó el otro ojo, pero quería dar ese aspecto de que el cráneo estaba... Bueno, le hacía falta piezas al cráneo. Así es el aspecto que quería darle. Y lo que es el cuerpo, digamos, solo la parte del abdomen es esto. Entonces hay muy poco espacio. Cuando queremos crear personajes en un tamaño un poco más grande, podemos crear brazos un poco más extendidos y piernas un poco más extendidos. De hecho, tengo unos ejemplos acá. Estos que tenemos aquí es un tamaño de 32 por 32 y bueno, tenemos acá un personaje que la cabeza es un poco normal en proporción al cuerpo y ven que las piernas ya pues se extienden un poco más, tienen un poco más de flexiones, por así decirlo. Se puede ver un poco más las extremidades, los brazos. Bueno, eso es un estilo diferente a esto. Ya vamos a estar viendo en el tema de los outline, que es uno de los temas que entran en esos temas fundamentales. Y bueno, aquí tenemos otro personaje que la cabeza diríamos que es una cabeza normal, tiene unos brazos unos puños un poco grandes, que era el aspecto que quería darle, y las piernas no son tan grandes. Aquí tenemos un hipogrifo que si vemos la cabeza es gigante. En este caso la cabeza es gigante, pero es normal, es un hipogrifo bebé. Y lo que es el resto del cuerpo, pues diríamos que eso sería el pecho del personaje y las piernas serían esto. Serían una pequeña parte de lo que es el sprite. Entonces, las proporciones realmente son algo visual y tienen que aprender a manejar eso. Es decir, es algo muy de vista, que se sienta bien. Es una parte importante, que se sienta bien. Si vemos acá, los sprites parecen correctamente bien proporcionados. Ahora, si queremos crear un personaje, lo primero que tendríamos que hacer es empezar por la cabeza. Entonces, digamos acá, ¿cuál sería el tamaño mínimo de una cabeza? Vamos a crearla.
4 píxeles extendiéndonos en horizontal, luego un píxel acá, otro píxel al lado, 4 píxeles hacia abajo, otro píxel aquí para hacer la unión, otro píxel acá y otros 4 píxeles en horizontal. Aquí tendríamos el espacio mínimo para crear una cabeza y luego tendríamos lo que son los ojos y la boca. ¿Ven? De hecho, diríamos, si lo contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 píxeles y nos quedarían acá, nos sobrarían 8 píxeles también para terminar lo que sería el sprite, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, dejé acá un margen para que no conectara los colores en negro, que se vería un poco raro. Entonces, esas son las medidas. Las medidas realmente no son algo difícil, pero en tamaños pequeños hay que saber manejarse con las medidas. Es decir, no vamos a crear un brazo que venga de aquí. No vamos a crear un brazo que sea así porque no tiene mucho sentido para lo que es el tamaño del espacio que tenemos para dibujar. Pero bueno, esas son las proporciones y es el primer tema.